Hermanos y hermanas, paz y gracia a ustedes de parte de Jesucristo nuestro Señor. Muchas veces nuestro contexto puede sentirse como este desierto de Madián donde pastoreaba Moisés, de una aparente lejanía, de rutina y a veces de oposición y duros corazones que nos rodean en un lugar árido, agreste y sin tierra fértil. En medio de este panorama, podemos preguntarnos como Moisés, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Importa nuestro testimonio? ¿O será que somos solamente una voz perdida en el desierto y que no llega a corazón alguno? Hoy la palabra de Dios nos responde a estas preguntas con una verdad que atraviesa 3500 años. El protagonista de este texto se encuentra con el gran protagonista de este texto, que es Dios. Moisés se encuentra con lo inesperado, una zarza que arde sin consumirse. Es la imagen de un Dios santo que está en medio del sufrimiento de su pueblo, pero que no es consumido por él. Su palabra es clara: he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para librarlos. Es también la primera imagen en este texto de que Él es Dios eterno. Él no sufre el desgaste del tiempo y también es un anticipo de lo que haría en Cristo cuando Dios vio sufrimiento en el mundo por causa del pecado y descendió para librarlos tomando forma humana. En el contexto uruguayo, a veces marcado por la indiferencia, otras veces por la oposición activa al mensaje del Evangelio, Dios no es un espectador distante. Él ve nuestra labor, nuestra perseverancia y las dificultades que enfrentamos. No estamos solos en nuestro desierto. El que ha descendido en Cristo y está con nosotros es también el que dijo: yo estaré con ustedes todos los días de tu vida hasta el fin de los tiempos. Él es el Dios eterno que bajó y tomó la naturaleza humana, que asumió el pecado humano sobre sí mismo y fue muerto en la cruz, pero no fue vencido por la muerte y tampoco consumido por ella. La muerte no tenía poder alguno sobre él. Él venció la muerte y resucitó. Hoy Él se hace presente, ardiendo a través de su Espíritu Santo en cada corazón del que cree y es bautizado. Y es por eso que nosotros no seremos consumidos jamás por la muerte, ni por el pecado, ni por el diablo. Nosotros viviremos eternamente. Es interesante cómo está bien enmarcado la diferencia entre la cobardía humana en el personaje de Moisés, en contraste con la potente, majestuosa y gloriosa fuerza de la presencia de Dios. Vale la pena leer algunos versículos de este texto tan hermoso de vuelta. Éxodo 3, versículos 11 hasta el 15. Dice así: pero Moisés le respondió a Dios: ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: ve, pues yo estaré contigo. Y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Moisés le dijo a Dios: pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan: ¿y cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: a los hijos de Israel tú les dirás: yo soy, me ha enviado a ustedes. También le dijo Dios a Moisés: a los hijos de Israel les dirás: el Señor me ha enviado a ustedes.
Él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Ante la inseguridad de Moisés, Dios se revela con un nombre que es una declaración de su ser eterno, autosuficiente y fiel. Yo soy. No es un Dios del pasado, yo fui, o del futuro, yo seré, sino un Dios del eterno presente. Su esencia es la existencia misma y la fuente de toda vida. La palabra yo soy en el versículo 14 en hebreo es la palabra Eyet. Significa yo soy lo que siempre seré. Y aquí ella se transforma en su propio nombre. El Dios que existe eternamente, que es fiel a sus promesas, es el mismo que ahora actúa en la historia para liberar a su pueblo. Hoy, yo soy, nos libera del pecado. La garantía de la misión de Moisés no está en su propia elocuencia o poder, en sus obras, sino en la presencia y el ser mismo de un Dios acción con él. En verdad, este término habla mucho más como acción de Dios que como nombre. Es como si Dios dijera, yo soy acción. No necesito de nombre, yo soy la fuente de todo. Y nos hace acordar lo que Pablo decía sobre Jesús. En él subsisten todas las cosas. Él es el Dios yo soy, Yahweh. Cuando usamos el nombre de Dios, Yahweh, conforme aparece en el versículo 15, el Señor me ha enviado a ustedes, Yahweh me ha enviado a ustedes. Cuando usamos el nombre de Dios, no apenas estamos hablando de un Dios cualquiera creado por la mente humana, pero es el que creó todas las mentes humanas y que actúa aún hoy y todo lo sostiene. Él no necesita de un nombre. ¿Por qué me llamo André? ¿Por qué Marta se llama Marta y no Carmen, y no Brian, y no Maxi, y no Thomas? Es obvio, para diferenciarnos el uno del otro. Entonces, ¿por qué Dios no tiene un nombre? Dios no necesita. Él es el único yo soy, eterno, el único Dios verdadero. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Este pasaje alcanza su plenitud de significado en Jesucristo. En el Evangelio de Juan, Jesús utiliza este lenguaje del yo soy, en griego ego eimi, de manera absoluta. Aquí es aplicado a sí mismo. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Al hacerlo, Jesús no solamente afirma su preexistencia, sino que se identifica con el Dios de esta zarza ardiente, reclamando una divindad que sus contemporáneos entendieron perfectamente, tanto que intentaron apedrearlo. Pero no apenas esto. Jesús estaba decidiendo que en él estaba presente toda la eternidad. El pasado, el presente, el futuro estaban presentes en él. En él subsisten todas las cosas. Saben que cuando yo este texto por primera vez esta semana en mi oficina, el lunes, para preparar el sermón de domingo, fueron inevitables algunas lágrimas, especialmente con esta parte que dice, este es mi nombre eterno, con este nombre se me recordará por todos los siglos. 35 siglos después, Dios sigue siendo invocado por este nombre. ¿Cómo dudar de la identidad de Dios? Hoy estamos aquí adorando a este Dios con el mismo nombre. Es por esto que Moisés tuvo que sacar su sandalia, pues el lugar donde él pisaba era santo.
Es por esto que venimos al altar con toda reverencia. Algunos hasta literalmente sacan sus calzados. Este Dios merece todo honor y gloria. Este Dios no es una invención de nuestra mente para distraernos de los problemas del cotidiano. No, es el Dios delante del quien toda rodilla se doblará, toda sandalia se sacará por su majestuosidad. Los duros corazones, encerrados por la razón, no lo aprecian. En el Evangelio de hoy, de Lucas 20, 27 a 40, vemos los saduceos que son representantes de esos duros corazones. Creían que Dios era solo un Dios para esta vida, una terapia. Pero Jesús, citando a Moisés, les corrige. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Nuestra esperanza no se basa en circunstancias favorables, en nuestras habilidades de convencer a los demás, de argumentar, de usar toda estrategia para seducir y engañar a las personas y hacerse pasar por bien, o hasta para sentarse en el trono y ocuparse del lugar de Dios, haciendo cuenta que habla en nombre de Dios. Nada de eso. No somos actores llamados a hacer teatros para impresionar a las personas o decir cosas que les agrada a las personas. Queridos hermanos, nada viene de nosotros. En nosotros no hay nada de bueno por nosotros mismos. En nosotros no está la capacidad de salvar a nadie, sino en el Dios eterno que da vida y vida más allá de la muerte, que dio su vida en la cruz de Cristo en nuestro lugar, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, vida eterna. Esta vida nosotros vivimos y esta vida es la que nosotros proclamamos como pueblo de Dios. En Uruguay, donde ideologías materialistas pueden decir Dios ha muerto, nosotros proclamamos Él vive y nosotros vivimos para Él y con Él y en Él. Y nosotros resucitaremos también, pues Él prometió, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y es que si tienes a alguien que en 3500 años no nos defraudó, que afirmó algo que es una verdad comprobable, entonces pregunto, ¿por qué has de dudar de esta promesa? Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Crean en esta promesa y vivirán. Hace un tiempo atrás, escuché un absurdo tan grande. Una persona dijo que debemos creer en algo y eso está bien, aunque sea en una planta de remolacha. Tienes que creer en algo, agarrarte a algo. Es un pensamiento universalista de que todo puede ser tu Dios o algo relacionado a la Pachamama, algo de moda aquí en este país. Aunque sea tan loco y tan pobre este pensamiento, hoy me puse a pensar que en el Salmo de hoy hay una cosa maravillosa. Dice que toda la creación, desde las criaturas marinas hasta las estrellas y hasta las plantas, rinden, alaban, glorifican al Señor. Todas las mañanas un zorzal canta al lado de mi ventana. Y yo sé por qué el zorzal canta. ¿Saben por qué cantan los pájaros? Para anunciar que sobrevivieron más una noche. Ellos proclaman la vida que Dios les dio. Nuestra adoración se une a este coro de la creación, afirmando que Él es el Señor, aun cuando el entorno inmediato parezca no escuchar. Pero no apenas de la creación anunciamos, sino de la redención.
de su obra de comprarme de vuelta y rescatarme de las garras del diablo, del mundo y de nuestra propia carne. Y esta secuencia es la que el mundo necesita conocer. Pablo en la carta de hoy escribe a una iglesia perturbada por la oposición y el engaño, la iglesia de Tesalónica. Y a esta iglesia les recuerda que, aunque el misterio de la iniquidad actúa, el Señor es fiel. Aquí encontramos el combustible para nuestra misión. Dios nos eligió desde el principio para la salvación. Nuestra existencia como iglesia en Uruguay no es un accidente. ¿Por qué estamos sentados aquí?, dijo Alejandro Ramos el miércoles en nuestra reunión. Todo tiene un sentido, y este sentido fluye del amor eterno del Dios Yo Soy, el que nos amó primero desde la eternidad, antes de la creación y después de la caída y durante la muerte agonizante de su Hijo en la cruz, y en tu nacimiento y en el nacimiento de tus hijos. Y cuando todas tus generaciones del pasado, en el presente y las generaciones por venir, llevarán sus hijos y llevaron sus hijos y llevaste tus hijos a la pila bautismal. Esto es la fiel promesa que Dios hizo a 3.500 años atrás. Él nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Frente a la oposición, nuestra paz no está en ganar debates como pensaba Moisés para convencer al faraón, no, sino en la justificación por la fe. Somos reconciliados con el Dios eterno. Esta es nuestra fortaleza. Él es nuestra fuerza. De Él vienen nuestras victorias. Pablo ora para que Dios infunda ánimo a esta iglesia de Tesalónica. Infunda ánimo en vuestros corazones, dice Pablo, y os confirme en toda buena obra, en buena palabra y en buena obra. El Yo Soy no solo nos salva, sino que nos fortalece para la palabra, la proclamación fiel en un mundo confuso, y la obra, el servicio, el testimonio en medio de la sociedad. Hermanos de la Iglesia Luterana del Uruguay, el mismo Dios que se reveló a Moisés en el desierto, el Dios Yo Soy, el Dios de vivos y no de muertos, es el Dios que está hoy en nuestro medio. A los corazones duros que nos rodean, nosotros les mostramos al Dios que es fuego de amor que no se consume. Ante la oposición y la duda, nosotros nos aferramos a la justificación por gracia, que es nuestro consuelo eterno. En nuestro cansancio, en nuestra fadiga, en nuestro desaliento, clamamos al Dios Yo Soy para que infunda ánimo en nuestro corazón y nos confirme en toda buena palabra y obra. No somos cualquier zarza, somos la Iglesia de Cristo, llena del Espíritu de Dios, del Dios eterno, que arde con su luz y su verdad en el desierto de una sociedad árida y sedienta, no para consumirnos, sino para iluminar, atraer y señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que dice: vengan a mí todos los que tengan sed, que yo les daré agua de vida eterna. Amén.